Bueno, vamos a hablar de esas dimensiones, el más allá. En algún momento lo hemos hablado, lo hemos interpretado y entonces con las creencias, la cultura que tenemos, empezamos a desarrollar, digamos, como esos conceptos de lo que es lo que mal llamamos muerte, porque solo hay vida antes y después de este cuerpo. Pero llegar a esa comprensión necesita una información para que, digamos que tengamos esa tranquilidad de que eso que estamos aprendiendo sí está recordando algo en nuestro ADN, porque toda la información ya está grabada en nosotros. Lo que estamos haciendo en este camino del despertar de conciencia es recordarla. Y hoy tenemos un invitado muy especial para hablar de todo lo relacionado con el más allá, que perfectamente muchos ya hemos indagado sobre este tema y pues no hay tiempo ni espacio, el más allá, el más acá, digamos que en unas concepciones diferentes nos ayudan a trabajar pues esos miedos que tenemos a que se termine la vida, que se termine la presencia de alguien en este plano terrenal y qué pasa cuando ya no estamos más acá. Entonces voy a invitar a Daniel Ferminades. Nueva vida. Para que ustedes también cuando se conecte empiecen a seguirlo. Es una cuenta muy chévere y bueno, me encanta compartir con el maestro Daniel Ferminares. Ay, Oh, maestro, ¿cómo estás? muy bien, buenas tardes. Me encanta compartir contigo esas charlas llenas de sabiduría y hacía la introducción donde hablar del más allá genera unos conceptos donde a veces el mismo miedo nos bloquea la capacidad de adentrarnos en este tema. ¿Cómo poder entrar a este tema desde un corazón dispuesto? Bueno, primero ante todo, yo no te estoy viendo, así que perdón si no detecto movimientos, pero Ah, tengo... tranquilo, sí, no te preocupes, Bueno, eso a veces está pasando con Instagram, pero sí te estamos viendo bien a ti y escuchando perfectamente. bueno. Eh, lo que pasa es que tal vez querer abordar ese tema de la partida o de un tiempo final y de la incógnita de qué nos espera, si es que nos espera algo más allá, puede que sea, si lo vamos a tratar, y entiendo que sí, esa es la intención, y de llevar tranquilidad, pero como sacándolo tal vez de contexto. ¿Por qué? Porque bueno, creo que un poco lo decías en la presentación, si mal no escuché, que es esta, esto que llamamos muerte es parte de la vida. Entonces, si solo vemos la muerte como algo aparte de la vida o que pone fin a la vida, parece que es algo que no quisiéramos ni tratar, ni pensar en eso. Aunque sabemos y nos cuesta aceptarlo y por eso no queremos pensar que es la salida de esta vida, ¿no? Eso que acá llamamos muerte. Pero entiendo que bien decías, la muerte como tal no existe, porque el espíritu es eterno. Lo que sí que para que el espíritu que no tiene forma se pueda manifestar en el mundo de la forma, necesita tomar un vehículo para poder movilizarse en ese mundo y para poder también aprender y conectarse con todo lo que está manifiesto dentro de ese mundo material. ¿Por qué? Porque hemos venido a la escuela de la vida que conocemos dentro de lo material, pero que tiene raíces siempre espirituales. Entonces, somos espíritus dentro de un mundo material que venimos a conocer nuestras raíces y también a cosechar frutos o a trabajar la tierra para que pueda llegar a haber frutos o se multipliquen y que aprendamos a compartir y a distinguir el hambre, pasándola en lo personal, por eso nos individualizamos, para poder llegar a considerar y a entender y a valorar el hambre ajeno, ¿no? La necesidad del otro, primero pasando uno, por eso nos individualizamos para conocer en persona, en primera persona, toda esta experiencia. Entonces, cuando vemos todo esto y amamos la vida y nos conectamos con la vida,
nos empezamos a amigar de a poco con esta etapa o ese otro paso que es el fin de esta vida material para continuar como espíritus eternos que somos en aquel plano en el que el espíritu siempre está presente, ¿no? El plano espiritual. Entonces, no es que morimos. Lo que más nos cuesta y más nos duele es que no nos damos cuenta, y la mayoría de las personas lo hacen por amor, pero nos vamos apegando mucho a esta vida y a muchas cosas que en la vida van surgiendo con las que nos vinculamos amorosamente, ¿no? Seres queridos, bueno, la familia, que se genera a partir, ¿no? Del amor que uno lleva adelante con otra persona, es decir, nuestros padres, todo lo que más allá del amor que tenemos por los seres queridos, también es cómo valoramos las cosas materiales que vamos adquiriendo y los esfuerzos que tenemos que realizar para poder llegar a alcanzar todo eso. Entonces valoramos que esto que tengo hoy me llevó tantos años, tanto esfuerzo, tantos compromisos, ¿no? Tantos desafíos que tener que enfrentar para poder llegar a tenerlo. Entonces, lo que lo hace valioso es todo el esfuerzo que realicé, pero a lo mejor no analizamos que lo que estoy valorando es más mi esfuerzo que el valor que en sí tiene aquello que alcancé. Entonces, cuando empezamos a ver un poco más todo esto, no, no hay otra que no tratar también con la realidad de que estas cosas también tienen que ir llegando a su fin. Cuando las cosas que queremos poseer y tener por la eternidad nos damos cuenta que ya no las necesitamos y tenemos que renunciar a ellas, es decir, nos vamos desapegando de a poquitito voluntariamente, estamos dando por terminados ciertos ciclos en la vida, ¿no? De poseer, de búsqueda, de conquista, de entendimiento, de valoración, de enriquecimiento, de compartir. Es decir, muchas cosas vamos pasando que tenemos que atravesar para enfrentar nuevos desafíos, nuevas situaciones, siempre buscando la superación, ¿no? La autosuperación, es decir, va reduciéndose a ceniza, como se dice del ave fénix, para resurgir en forma nueva, es decir, en una forma nueva superior, es decir, más elevada. ¿Por qué? Porque aprendí de esa experiencia previa. Cuando puedo evaluar y ver todo esto y todos los días lo hago o le dedico todo el tiempo que puedo cada día, es en donde empiezo a amigarme un poco más con este proceso de la partida de este mundo material. Pero claro, si lo tomamos solo como algo que lo sacamos de este contexto de la vida, ese fin de esta vida material, es en donde nos asusta. ¿Por qué? Porque en esta vida material no nos enfocamos demasiado en buscar lo esencial. Y como no buscamos lo esencial, no es algo con lo que tengamos mucho contacto a lo largo de la vida. Entonces permanece a lo largo de la vida de las personas siendo una incógnita. ¿Qué hay más allá? Si hay algo más allá, cómo es lo que hay, y pienso que muchas veces aferrarme a una creencia, a una fe, a alguna religión que me habla de esa realidad, de un paraíso, de un cielo, es lo que me puede ayudar a amigarme con todo esto. Pero bueno, son todas partes, procesos que vamos pasando por nuestro camino. ¿Cómo, bueno, lo dije un poco en todo esto, cómo uno perder el miedo? El miedo es al desconocimiento, es decir, a lo desconocido. Entonces, la única cura para el temor es el conocimiento. Y mucha gente dirá, pero ¿y cómo conozco aquello que no lo veo? Es que no se trata de conocer lo que no veo, se trata de entender mejor lo que veo, por qué hago lo que hago. Entonces, cuando me intereso, porque, a ver, no tendría sentido que nos pongamos a pretender estudiar lo que no vemos, cuando lo que vemos no lo comprendemos, ¿no?
Entonces, estamos tratando de mirar a otros planetas, a ver qué es lo que hay de vida en distancia de años luz, y no conocemos al vecino, a la persona que está al lado, no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, primero empezar por nosotros. Cuando empezamos por conocerlo, vemos y descubrimos el potencial dentro nuestro, ¿no? Llevamos luz. ¿Cómo es llevar luz? Porque conocemos. Si no, vivimos en la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? La ignorancia, el desconocimiento. En la oscuridad no veo, no sé qué hay. En la luz veo lo que hay. No todo lo que hay es de mi agrado, no todo lo que hay entiendo qué es, para qué sirve, qué significa, por qué está ahí, cómo se utiliza, tiene algún sentido. Son cosas que tengo que estudiarlas encontrándome con ella, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo esto en la vida, nos vamos amigando un poco más con la vida de manera plena y completa, que es este ciclo que entendemos de vida, de estar vivos aquí hablando, y parte de este ciclo de vida es en un momento tener que pasar a un momento y a un punto de descanso en donde el espíritu recupera sus fuerzas para conseguir con su crecimiento interior, ¿no? Lo mal llamado tal vez, pero bueno, es el término que conocemos llamado muerte. Me encanta todo lo que nos has regalado, Daniel, en estos términos, porque cuando nosotros empezamos a reconocer, por ejemplo, que el miedo es falta de información, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es abrir un camino de cómo hago para aprender más de esto sin estarme mortificando. Y es precisamente ese, la comprensión de que no hay muerte y que hay que digamos, como adaptarnos a también disfrutar cada uno de esos procesos en las dimensiones en las que estemos. A veces creemos que por estar en este plano terrenal, entonces tenemos que despojarnos de todo, cuando el nivel, digamos, como de la conciencia que habita este plano terrenal nos permite disfrutar de todo y no estar muertos en vida, no creer que porque tenemos contactos maravillosos, disfrutamos de comodidades económicas, nos programamos para una salud perfecta, ¿cierto? Tiene que ver con alejarnos de la dimensión espiritual, o sea, nunca podemos alejarnos y esta dimensión es para vivir estas experiencias y la otra dimensión nos ofrece otras experiencias a ese nivel. La idea es como generar un equilibrio. Claro, es que aquí en la Tierra, en el mundo material, como sucede en la vida real, es en donde se construyen los cimientos de lo que habrá de construirse y apoyarse sobre ello, que será nuestra morada. Entonces, venimos aquí a donde están las raíces también de aquellas plantas que darán fruto, que saciarán el apetito de nuestro espíritu y del cual también, habiendo puesto una semilla con esfuerzo, con trabajo, con conciencia, con vocación, esto crecerá, lo acompañaremos, iremos comprendiendo del compromiso que hay que tener para acompañar en el desarrollo aquello que sembramos para poder llegar un día a cosechar. Y bueno, y ahí está que ya lo sabemos, que poniendo una semilla y cuidándola debidamente, se multiplicará por cientos o frutos, ¿no? Habrá cantidad. Y de repente habrá más de lo que necesitamos. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué pasa cuando hay más de lo que necesitamos? Es que el excedente es para compartir. Eh, Esto es algo que también tenemos que aprender en la vida, ¿no? A administrar los excedentes, a administrar lo que tenemos, a administrarnos en la escasez también. Entonces, saber cuidar, y todo eso tiene que ver y nos habla de saber valorar lo que tenemos y saber el valor de lo que tenemos, que lo que tenemos no solo vale para nosotros, porque lo que tenemos son bienes comunes a todos. Entonces, lo que tengo no solo vale para mí, también vale para el otro. No vale solo mi hambre, también vale la de los demás. Entonces, si yo puedo saciar mi apetito porque gracias a mi trabajo pude tener el alimento para poder saciarlo, si yo hago un poco más de esfuerzo tal vez, o a lo mejor a veces no hace falta tanto más esfuerzo,
puedo tener más de lo que necesito y ese excedente lo puedo compartir. ¿Con quién comparto? Con quien amo. Entonces, cuanto más grande es el amor y más llego con ese amor, es decir, a más personas, a mayor distancia, a la vida toda, esto me está hablando de que tengo que comprometerme aún más, porque si yo quiero alimentarme, tal vez trabajo un pedazo muy pequeño de la tierra que Dios me ha dado para poder obtener lo que necesito. Y al principio, desde el ego, trabajamos así. Pienso en mí. Los demás que hagan lo mismo con su vida, que piensen en ellos. Yo no tengo por qué esforzarme por ellos, ¿no? Eso piensa el ego. Es decir, yo, cuando siento amor por otra persona, empiezo a pensar en esa persona, empiezo a sentirla cerca y presente, sentir la necesidad de acercarme, sentir la necesidad de darle algo como nunca a nadie le di, siento la necesidad también y empiezo a valorar recibir de esa persona como nunca había recibido y experimento algo nuevo. Y entonces empiezo a compartir lo que tengo con esa persona y esa persona tal vez también, si siente amor como yo, compartirá lo que tiene conmigo y entonces me encuentro en una situación distinta a la que tenía. Ya no estoy pensando solo en mí, ahora estoy pensando también en ella, ¿no? En aquella persona. Y a la vez estoy experimentando algo que tampoco había experimentado del ego, que hay una persona que me está dando lo que yo necesito, lo que espero, lo que es de mi agrado. Entonces estoy comenzando a aprender a dar y a la vez también a valorar lo que recibo. Y esto puede y va a ir creciendo en la medida que el espíritu desarrolla, ¿no? Porque cuanto más amor tenemos y si eso se convierte en una familia y se incrementa el número de integrantes, habrá que trabajar más. Y no es algo que me moleste porque se sumaron más integrantes porque son el fruto del amor de esa pareja. Entonces, no es una carga tener que atender y salir a hacer. Es un gusto trabajar para poder atender a los que uno ama. Y esto así va creciendo. Los límites los ponemos nosotros si queremos poner límites. Si nosotros no le ponemos límite al amor, no los vamos a encontrar porque no existen límites para el amor. Solo nosotros creemos que llega hasta tal punto, ¿no? Como dije, primero es el ego. Yo me preocupo por mí mismo, después por otra persona, después tal vez por la familia, por aquellos que son de mi interés y conveniencia, preocuparme y ocuparme, pero cuando salgo de esas conveniencias personales, supero, trasciendo, aprendo de esa etapa de la vida y busco de trascender, como digo, es que voy más allá. Y cuando voy más allá surgen otras necesidades, pero también esas necesidades las puedo afrontar habiendo superado las que me tocó transitar ya. Y entonces de ahí obtengo experiencia, conocimiento y entendimiento. Y bueno, sé por lógica, si antes con trabajar 1 metro cuadrado de tierra me bastaba para alimentarme, cuando fuimos dos me di cuenta que ya tuve que trabajar 3 metros cuadrados. Cuando creció la familia tuve que trabajar 10 metros cuadrados. Bueno, si mi amor va a crecer, es mayor el trabajo, el compromiso. Pero no digo el trabajo como algunas personas alguna vez me han tratado de corregir y un poco tal vez retado de usar la palabra trabajo. No me dice que trabajo es una palabra malvada o que resulta un peso. Pero cuando uno ama lo que hace, el trabajo Ujú, no es algo pesado. Y cuando uno ama lo que hace, no está pensando en lo que va a recibir. ujú. Está pensando que ese trabajo es la oportunidad de dar todo lo que uno tiene para dar a través de ello. Y aparte, de repente uno va a recibir. Son muchas las cosas que uno puede recibir. No hay que centrarse solamente en lo monetario, ¿no? Sí. O en exigir que el otro me dé, si no, no le doy. Si un trueque. Sí, perdón. Ay, me encanta porque mencionaste algo muy hermoso y desde el ego, decía, sí, desde el ego a veces estamos pensando solo en nosotros y los demás también que piensen en ellos.
pero porque tu concepto también, digamos que es interpretado desde tu sabiduría, pero digamos que en el proceso de estar dormidos, a veces el ego lo que nos dice es, salve al otro, ¿no? Dele al otro todo, que eso volverá multiplicado. Y luego entonces tú dijiste, administrar los excedentes, o sea, compartir desde los excedentes, eso es sabiduría. Y ahí es donde hay un equilibrio, entonces súper hermoso. Y cuando nos dice expandirnos en amor, porque el amor es ilimitado, ahí es donde trabajar más en lo que amamos no es trabajo, pero sigue siendo la forma como estamos recibiendo, digamos, la compensación necesaria de esa, una correspondencia, ¿cierto? De lo que estamos haciendo. Lo que hay es que conectar en este plano terrenal con eso que tanto hacemos con amor, con ese trabajo que nos levantamos con inspiración para seguir haciendo, ¿cierto? Desde esa labor que amamos y el universo nos va dotando de los recursos necesarios para esta expansión. Y entonces cuando vivimos esa vida en plenitud, en ese conocimiento, en esa paz, en esa tranquilidad, damos, recibimos, vamos generando como ese equilibrio y nos preparamos para ese otro paso sin ese miedo, porque ya no tenemos miedo al desapego, porque nada nos pertenece. Exacto, exacto. Bueno, has resumido tal vez todo lo que vine hablando hasta este momento, justamente. Es, eh, es, es toda una realidad la vida, que comprende lo que llamamos muerte, que es decir, es el fin de pasajero y momentáneo de esta vida que tomamos de manera física. Pero es que uno tiene, a ver, si nosotros queremos construir una morada, compraremos un terreno, no sé, la tierra, la materia, y iremos todos los días a ir, primero hay que diagramar qué vamos a hacer, ¿no? Porque no es que porque estamos entusiasmados por tener una morada, vamos a empezar a cavar en la tierra y a rellenar todos esos huecos que no tienen ni forma, ni sentido, ni lógica. Primero tengo que ordenar qué es lo que quiero hacer con mi vida, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que debo hacer. Empiezo a preguntarme y a encontrarle sentido. Pero todo esto va unido de cada paso que doy en la vida diaria, en mi relación con la sociedad o en mi integración con la sociedad de la que formo parte. Entonces, estoy viendo qué quiero hacer con mi vida y ahí le voy dando forma a esos cimientos. Y van a ser unos cimientos hechos con inteligencia, en donde veré lo que quiero hacer de mi vida. Es decir, tal vez hoy estoy solo y entonces solamente voy a construir dos ambientes que es lo que necesito para mí. Pero dejo previsto que si el día de mañana encuentro a esa persona que estoy buscando, con la que vivir el resto de mis días en esta tierra, pueda agregarle un ambiente, una habitación, si surge la necesidad para que haya más comodidad, porque ya que habrá más personas, pienso, veo, organizo, pero todo eso tiene que ver con un trabajo. Es decir, no es que solo venimos a vivir nuestra vida, aprovechar las oportunidades, no dejarlas escapar, donde hay una oferta, aprovecharla y adquirir cosas que no necesitamos, pero ya que estaban en buen precio las tenemos, que después llevamos cargando tantos conocimientos, tanta información, tanta confusión muchas veces, que termina dificultándonos ver la verdad tal cual como es de manera pura, porque hay tanta interpretación de cómo son las cosas más allá o qué es lo que pasa o bueno, esto que es motivo un poco de la charla, ¿no? Es decir, cómo enfrento estos temores o por qué llegan, o bueno, algunos se preguntan qué hay más allá o no. Pero claro, todos podemos opinar, pero la cuestión está en que tiene sentido tomar ciegamente las opiniones de otros, o más tiene sentido que hagamos nuestra propia experiencia. Yo no vine a la escuela a copiar de lo que hace mi compañero. Es decir, vine a crecer dentro de la escuela, tomando la enseñanza. Fíjense ustedes, en una escuela que van en un aula una cantidad, 30 alumnos,
los 30 alumnos están acudiendo a la misma clase, en donde se está dando la misma enseñanza para todos. Entonces, no todos, si ustedes se fijan al final de la clase y se haría un relevamiento de cada uno de ellos, no todos recibieron lo mismo, no todos entendieron lo mismo, no todos parecen haber escuchado lo mismo, aunque sí, pero esto tiene que ver con el enfoque que cada uno le da a esa enseñanza y conocimiento, porque tiene que ver con el desarrollo y la necesidad personal de cada uno. Entonces, aquí lo que vale es la individualidad. Y esa es la riqueza y la magnificencia del todo, que es la suma de las partes. Eso lo hace rico. No, todos somos a imagen y semejanza del Creador, pero gozando del libre albedrío. Es decir, puedo elegir cómo hago, cuándo hago, de qué manera, con qué intensidad. Pero el que puede elegir nunca debe ser una opción elegir postergar. Porque si yo elijo postergar la siembra, en esa misma elección, aunque no lo quiera pensar de esa manera, elijo postergar la cosecha. Porque cuanto más me demore en sembrar, más me demoraré en cosechar. Entonces tengo que estar evaluando cuál es mi necesidad, cuál es la realidad, mi necesidad en lo personal y la necesidad de la sociedad de la que formo parte. Entonces veo que muchos no quieren trabajar la tierra, pero eso para mí no es un ejemplo a seguir. No es que yo pienso, bueno, a la mayoría no le interesa, ¿para qué me voy a preocupar yo? No, los demás se interesarán por lo que ellos consideran que es de valor para ellos. Igual tengo que hacer yo. Y para mí es importante eh, sacarle el mayor provecho a cada una de las experiencias, de los momentos que la vida me regala y a la vez también enfrentar muchas veces dificultades. Yo me he dado cuenta que he aprendido mucho más cuando las cosas se complican que cuando vienen fácil. Cuando vienen fácil, prácticamente salen sin que yo tenga que intervenir. Cuando las cosas se complican y se vuelven más dificultosas, me obligan a tener que pensar, a razonar, ¿no? A analizar, a proyectarme, a utilizar, como digo, la inteligencia y a buscar los conocimientos que puede que ya tenga en mi interior y que a lo mejor no posea, y entonces tenga que buscar exteriormente esos conocimientos para poder construir una idea inteligente para enfrentar esto y resolverlo. Entonces, esos desafíos son los que me fortalecen. Caminar por los llanos fortalece mucho las piernas, seguramente, pero caminar teniendo que subir una colina, las piernas se fortalecen mucho más, los pulmones se fortalecen y son más exigidos, entonces tienen que trabajar más, más también el cuerpo de una manera más íntegra tiene que trabajar, porque hay que asumir otra postura para ir subiendo. Entonces, cuando las cosas se ponen a veces difíciles, no es que ser positivo es no mirar hacia lo difícil, ¿no? Vamos a crecer mucho más viendo esas dificultades y entendiendo por qué llegaron a nosotros y cómo poder trascenderlas, que si las trasciendo ya no será algo que me afecte, porque será algo que quedó atrás en el pasado. Pero lo que sí llevaré conmigo, que eso no queda atrás, es el entendimiento que obtuve atravesando esa experiencia. Pero si yo no atravieso la experiencia, es en donde me desentiendo de lo que hay que resolver. Entonces yo les digo algo, los problemas son el primer maestro con el que el ser humano se encuentra y cuando uno no enfrenta, no afronta los problemas, yo les garantizo, los problemas los buscan vida tras vida. ¿Por qué? No quieren como es presionarles, ¿no? No quieren traer o generar inconvenientes. Lo que está queriendo el problema es dejar y dar la oportunidad de que obtengamos una enseñanza que está ahí en el mismo problema, ¿no? En buscar la resolución, pero utilizando nuestra inteligencia. ¿Cómo se desarrolla la inteligencia si no enfrento esos desafíos?
Entonces, no desarrollo inteligencia obteniendo solo información. La información es material con el que debe trabajar mi inteligencia y el problema es donde vuelco con mi inteligencia ese conocimiento como un material construyendo una solución. Pero entonces, ¿cómo vamos a entender si no nos preocupamos, si no nos ocupamos de estar mirando de una manera más profunda la vida y solo vivimos lo superficial, buscando solo los momentos buenos, ¿no? ¿Quién resuelve las cosas que están ahí pendientes, convirtiéndose a veces en tropiezos para muchos que van distraídos? Claro, y ahí es donde nosotros empezamos a decir, ahí está ese maestro, ¿no? Es la situación. Nuestros maestros son inspiradores, los maestros humanos son los inspiradores de esa información nueva en la que yo estoy aprendiendo, cómo en esta situación que me entrena, qué información utilizo para obtener un resultado diferente. Y ahí es donde nosotros desarrollamos esa maestría, ese recordar la información que está en nuestro ADN que teníamos dormida. Y empezamos a despreocuparnos de no voy a poder solucionar esto. Lo que ya empezamos a conectar es cómo voy a solucionar esto con una nueva información. Y el universo en su inteligencia amorosa nos va poniendo un live, un video en YouTube de Daniel Ferminares, la cuenta de Impulso de una nueva vida, y esas señales son para verlas, para aplicarlas, volver a ver este live, sacar sus apuntes. Repito una frase que me encantó, que cada vez que hablo contigo me adueño de un montón de cosas que me enseñas. La única cura para el miedo es el conocimiento. Qué maravilloso. Entonces, hablando un poquito también del más allá, donde hay tanta inconsciencia de lo que se experimenta, porque son muy pocos los testimonios que a hoy podemos sin miedo consultar de lo que sucede en el más allá, podríamos definir un poquito, cuando uno parte de este terrenal, hay personas que programan, digamos, su trascendencia de manera en un accidente trágica, otras simplemente duermen y ya trascienden, otras deciden dejar su cuerpo de manera, digamos, como en una decisión de suicidio. Esa forma de trascender nos, digamos que cómo nos permite experimentar el más allá, ¿tiene alguna diferencia o no? Sí, eh, estaremos en el mismo lugar, como lo definís, y lo vamos a tomar así, el más allá. Todos sí estaremos en el mismo lugar, no importa cómo haya sido que llegamos ahí. Si tomamos una autodeterminación sobre nuestra vida, si era accidentalmente, si por el paso del tiempo y de manera natural, si por una enfermedad. Bueno, todos vamos al mismo lugar. Lo que pasa es que vamos al mismo lugar, pero habiendo transitado un camino muy particular y distinto. Entonces, es distinta la condición en la que llegamos a ese lugar y es distinto lo que se percibe, porque, por ejemplo, dicen que la persona algunas creencias religiosas, ¿no? Que la persona que termina con su vida va a un infierno. Es que en realidad esa persona que termina con su vida generalmente lo hace porque sentía que vivía en un infierno. No es que Uh -huh. se va a un infierno. Ella sentía que, aunque para nosotros no, porque los que estamos viendo desde afuera y no viviendo su vida, decimos, pero a veces tenés todo al alcance de tu mano, tenés ayuda, nosotros le decimos, contá conmigo para lo que necesites, pero en realidad no estamos ahí. Entonces, hay que vivir en ese cuerpo, ¿no? Pero bueno, no lo vivimos, tenemos el nuestro. Pero esa persona de repente siente que no puede seguir adelante con su vida y piensa que terminando con ella es en donde encontrará alivio. Pero bueno, es un ejemplo de varios que dimos, que diste. Pero no es que se va a un infierno, lo que encuentra es parecido a un
infierno porque se encuentra con las cosas que no resolvió. Nada más que lo que no resolvió no le aqueja como le aquejaba en la tierra. Porque, bueno, les diré algo, cuando uno parte, es decir, se corta ese lazo de vida del espíritu con el vehículo, entonces el vehículo no goza más de conductor. El conductor se bajó del vehículo y el vehículo no marcha más. Bueno, cuando se corta ese lazo, los egos, que son los que de alguna manera eh, Las están, emociones. sí, y están influenciándonos mal, pero desde la ignorancia, desde la falta de experiencia personal, los egos quedan más cercanos al mundo de la forma. Ya no, el ego se agrega a la personalidad de ese espíritu, es decir, aquello que lo hace el individuo que es. El ego se agrega a la personalidad mientras está aquí en la tierra. Cuando parte de esta tierra sigue teniendo su personalidad, sus particularidades, pero ya no tiene la afección del ego. ¿Por qué? Porque el ego es lo que viene a trabajar aquí en la tierra. Entonces, como ya no está en la tierra, el ego no lo está influenciando. Entonces, puede ver desde ese lugar en donde se encuentra con más claridad su realidad, no aquejado por los egos que dificultan muchas veces tener un entendimiento, una visión clara, tomar decisiones, porque el ego está presionando de todas maneras para él sobrevivir y salir con la suya, ¿no? Es decir, encontrando lo que busca. Como ahora ya el espíritu está desconectado del mundo material, ¿no? El ego queda en el mundo más cercano al mundo material, en lo que muchos denominan el bajo astral, es decir, la parte baja de ese universo astral, donde iluminan los astros, ¿no? Por eso es astral. Ahí está la luz de los astros. La luz de los astros dejan ver todo. En ese universo todo se ve con claridad. Algunas personas que han tenido la experiencia de salir en astral y tienen algún recuerdo de esto en su cuerpo astral, dicen que todo se escucha más claro, que los colores son más nítidos, que aún siendo de noche veía todo con claridad, claro, porque es la luz de los astros. Ahí no hay la interferencia o las limitaciones de la forma material. Entonces, el espíritu se encamina hacia la luz, el lugar de donde en realidad proviene. Nada más que es un camino que se puede hacer más largo para unos que para otros. ¿Por qué más largo? Que relatan ese túnel por el que hay que transitar, es decir, el túnel sería una región oscura que se dice al final hay una luz. Esa Sí, sí. región oscura es la región desconocida, ¿no? Un camino desconocido es un camino oscuro. Y entonces nos suele pasar que lo oscuro nos da temor. Pero acá no es que solo está el temor de qué es lo que puede pasar en la oscuridad. Cuando el espíritu parte, también está temiendo, pero eso porque lo tenía aquí en la vida, muy abrazado a esta vida material, temiendo la partida porque no sabía que se iba a encontrar más allá, si es que había algo más allá, no lo sabía. Entonces, lo que está temiendo no es tanto lo que va a encontrar por delante en su camino, sino que es todo lo que puede perder si se lanza a transitar ese camino. Entonces, están en esas disyuntivas. Esto es común para todos. Cuanto más evolucionado el espíritu, menos traumático es ese paso, porque ya abrazó la vida espiritual en este mundo material y entonces es un paso más natural, Ujú. porque él ya la estaba sintiendo a través de la fe, a través de la intuición, a través de la conciencia, esa vida espiritual. Se sentía ser, ¿no? No como algo ajeno al individuo. Entonces somos parte de ello. Cuando vamos a pasar, no importa cómo haya terminado nuestra vida, lo que cambia un poco la experiencia es el tránsito de nuestra vida material
cómo se vivió y cómo se abrazó. Che, a ver, ¿conocemos a alguien que podamos pensar que ha tenido una vida equilibrada en cuanto a cómo ha llevado su espíritu y la materia? La mayor parte de la gente se enfoca más en las cosas materiales, y lo espiritual queda para algún momento, parece a veces de desesperación, o para cumplir con Dios un día de la semana, vamos a agradecerle al templo o hacer silencio o una meditación, pero es que Dios vive por la eternidad y el espíritu es eterno. Entonces siempre soy un espíritu, no solo los domingos en el templo, siempre soy un espíritu. Entonces Dios no me ve solo el día que voy a visitarlo a ese templo que construyeron los hombres, sino que Dios me ve siempre. Entonces, no, él no se cree lo que yo estoy tratando de fingir en ese lugar, arrodillándome y haciendo silencio y juntando las manos, Mm. cerrando, inclinando mi cabeza en señal de respeto, cuando ando de manera tan altanera por la vida, a veces atropellando, considerando mal a las personas, juzgándolas. Digo todo esto pero para que seamos sinceros con nosotros mismos. Depende de todo esto, cómo hemos vivido, también cómo será que el paso se dificultará un poco más. Igual la dificultad no tiene que ver con la intervención del ego, porque el ego ahí ya no está. Lo que lo dificulta son nuestros apegos y nuestra falta de desarrollo. Entonces, como Jesús decía, ¿no? Mucho sufre el alma cuando parte de este mundo al saberse tan pequeña. Es decir, cuando estamos allá, somos sinceros con nosotros mismos. Acá nos cuesta ser sinceros, ¿no? Yo creo lo mejor de mí. Cuando me miro al espejo, veo cualidades, virtudes y yo, porque me ha pasado varias veces, ¿no? Que cuando yo empiezo a hablar de los egos y de los defectos, alguna persona me ha dicho, y sé que muchas personas lo ven así, y dicen, defecto, ¿qué defecto puedo tener yo? Como que cuesta encontrar uno, ¿no? Somos tan virtuosos. Bueno, es que entonces, si vemos solo lo que queremos ver y no vemos lo que debemos ver, que es lo que hay que cambiar en donde está el trabajo, es, bueno, que elegimos, aunque no nos demos cuenta, permanecer ciegos a la realidad del espíritu. Entonces, cuando entramos en realidad al mundo del espíritu, es un túnel oscuro. Es decir, no conozco ese camino, no veo con claridad qué es lo que hay. Y cuando los ángeles vienen a buscar al espíritu para conducirlo, ¿por qué tienen que venir los ángeles a buscarlo? Porque no puede ir por sí mismo, porque no abrazó la espiritualidad de una manera plena y comprometida en este mundo material. Entonces los ángeles que sí conocen ese camino y conocen del dolor, del sufrimiento y del peso de cada espíritu, no están juzgándolo que si fue malvado, que si fue una persona, es decir, el amor es por igual para todos y quien más ha vivido en la oscuridad es quien más necesita amor, no es a quien se le niega porque no se lo merece, es quien más lo necesita. Quien más ha estado en la oscuridad es quien más necesita luz. El que ha estado en la luz y ha abrazado esa luz y la ha hecho suya, puede caminar por sí mismo porque se ha convertido en un faro. Pero aquel que no y ha dependido de otros, de lo que le decían, de la luz que otros tenían, porque cualquier interrogante iba y preguntaba y obtenía respuesta, pero nunca usó su inteligencia, cuando esté allí siendo el individuo que es, tendrá que tomar la decisión de transitar ese camino para llegar a la luz. Y bueno, entonces los ángeles lo vienen a buscar para acompañarlo. A veces se niegan, a veces se demoran, en reglas generales se demoran mucho, porque está muy aferrado a las cosas materiales, pero no hay padecimiento. Es un dolor, es un pesar para el espíritu haber visto que estuvo en la escuela y perdió tantas oportunidades que la vida le dio, ¿no? Por eso, bueno, tratemos de sacar el mayor provecho posible. Siempre es la escuela de la vida
Desde que venimos a este mundo hasta que partimos, estamos en la escuela. Aún mientras dormimos, Ujú. en todo momento. Cuando hago cosas buenas y las cosas van bien, cuando hago cosas no tan buenas, buscando el bien. Es decir, en todo momento estoy dentro de la escuela de la vida. Cuando llegan problemas a mi vida que no busqué, siempre es una escuela. Si yo crezco en la luz y obtengo conocimientos y esos conocimientos me ayudan en la inteligencia para resolver los problemas, la vida me va a traer problemas. ¿Pero por qué? Porque yo tengo soluciones. Sí. Entonces, me va a buscar para que pueda yo ayudar en la resolución de esos problemas. No es que me busca para hostigarme, ¿no? Ujú. Entonces, si yo pido luz y Dios me entrega esa luz y veo con claridad lo que muchos no ven, que para ellos está en la oscuridad, va a acercar a mí a los que están en la oscuridad. ¿Para qué? Para que con mi luz pueda ayudarles a ver lo que no ven. Entonces, no es que Dios me castiga. ¿Por qué me va mal si hago todo bien? A lo mejor no es que me va mal, es que mi labor es que si hago todo bien, es comenzar a hacer bien ahí donde todo va mal. ¿Eh? Entonces, hay muchas cosas que hay que a lo mejor reinterpretarlas y tomarlas de otra manera, pero bueno, para eso hay que analizar más profundamente todo lo que pasa. Dijiste algo que si hoy nos queda en nuestro corazón es, ante esa situación yo tengo la solución, ¿cierto? Y las señales están por todas partes. Y cuando ya las sabemos y cambiamos nuestros resultados, eh, ese momento es perfecto para el servicio, para contar cómo lo hicimos y que otras personas vean que es posible reinterpretar eso que nos está sucediendo. Pero para eso necesitamos también enfocarnos mucho en esta información y no distraernos, porque cuando nos hablan de la ley de atracción, entonces estamos ahí con los ojos abiertos porque sé que puedo atraer muchas cosas, pero no entendemos la ley de la distracción. Y es entonces en el enfoque que realmente quiero persistir. Y por eso mi invitación es a seguir, por ejemplo, la cuenta de Daniel Ferminades. Ustedes pueden dar cliccito aquí arriba, impulso de una nueva vida, y también así en YouTube, porque es la forma como nos conectamos con toda esta información amorosa. Voy a activar nuevamente los comentarios y sé que muchas personas que han ido escuchando acá, en el fondo siente que están recordando y que todo lo que estamos compartiendo y todo lo que nos habla nuestro amoroso maestro Daniel, lo que está haciendo es decir como, ay, sí, esto tiene mucho sentido, claro. ¿Es por qué? Porque estamos recordando esta información con la que venimos de la sabiduría plena. Y aquí en el plano terrenal vinimos a experimentarnos. Nosotros elegimos cómo experimentarnos en esa espiritualidad. Y por eso a veces nos metemos como en ese proceso que llamamos malo, pero que en la vida espiritual es totalmente neutro, porque es el perfecto para poder despertar lo que sé, mi conciencia, mi capacidad. Por acá está mi Nico hermosa, dice gracias por este live, tremenda sincronización, amo esto. Claro, porque Nico es una preciosa alma que está trabajando un proceso muy amoroso, que sabemos tendrá una expansión, por ejemplo, precisamente conectada con esta información de lo que hay más allá. A veces nosotros, el no tener esa información, simplemente con la imaginación de ver un espacio oscuro, trascendemos y nos vamos a ir para una oscuridad, genera miedo, porque el ego es así. Pero la sabiduría nosotros empezamos a decir, bueno, o sea, yo soy de las que digo, yo tuve una depresión por pensar en la muerte, en lo que más llamaba muerte, en la muerte de mis seres queridos, cuando me faltaran, cuando yo muriera, y si yo no hubiera trabajado eso, pues sería toda una vida sufriendo por lo que no había llegado, que era trascender, ¿cierto? Ahora yo no le tengo miedo a la muerte, tampoco pues busco trascender, pero sé que cuando lo haga tendré esa paz y esa conciencia de encontrarme con lo que hay más allá. Para cerrar este bloque, mi maestro hermoso, ¿qué tal si de pronto hablamos de lo que se vive en esa experiencia cuando se llega a la luz? De la que tanto hablan algunas personas que dicen, wow, cuando llegué no me quería devolver, pero me tocaba, para contar que sí existe y que realmente hay mucha plenitud y disfrute. Claro, ese lugar es
dentro de la mente de Dios, en donde estamos y tenemos a nuestra disposición todos los materiales provenientes de esa mente infinita, divina y perfecta para poder construir el ideal del espíritu, ¿no? En aquel plano. ¿Para qué? A manera de que el espíritu se inspire en todo aquello, lo clarifique, se fortalezca espiritualmente, lo haga suyo para cuando tenga que volver y entonces vuelva con esos principios clarificados, con esas fuerzas recargadas. Entonces, en aquel lugar, muchas personas que han podido volver y han estado porque en algún evento traumático les tocó padecer o perecer, perdón, no sé, 20 segundos, 30 segundos, 40, un lapso muy corto, pero cuentan a veces experiencias que parece que se requiere de mucho tiempo para vivirlo. Claro, es que ahí es la eternidad. El tiempo transcurre de una manera distinta a lo que sucede aquí en lo físico, ¿no? Igual ustedes lo habrán experimentado a veces, ¿no les ha pasado que estamos, no sé, mirando en el sillón cómodo en la casa una película y tal vez viene una publicidad y nos dormimos por 30 segundos, así cabeceamos como decimos, y cuando abrimos los ojos soñamos todo un relato, ¿no? Que me subí al caballo y que marché y me encontré con otra persona y conversamos. ¿Cómo todo eso entró en 20 segundos? Bueno, el tiempo transcurre distinto. En ese lugar, el espíritu, como dije, ya no influenciado por el ego, que lo confunde, lo que va a buscar es alcanzar y va a proyectar, y ahí es posible porque es el plano mental, va a proyectar los ideales de su espíritu, lo que quiere alcanzar, todas aquellas cosas que vino a hacer en esta vida y que no pudo conseguir, ahí las planificará. Por eso la gente que viene, la mayoría de las personas dicen, vieron ciudades, personas, ángeles, luces, paz, todas aquellas cosas que aquí se anhelan. Entonces, no responde muchas veces eso a una realidad del cielo, pero bueno, tal vez eso da para otra conversación que lleva un tiempo. Pero lo que sí se está viendo es lo que es el ideal del espíritu, porque ahí estamos en el plano espiritual y ahí no tenemos la influencia del ego y su confusión. El ego no es malo, porque es lo que nos hace el individuo que somos, ¿no? Entonces, estamos individualizados y gracias a la individualización conozco de mi realidad, de mi existencia, de mis necesidades, de mis carencias, de mis bienes, de cómo me encuentro yo, de cómo puedo encontrar equilibrio si no soy un individuo, ¿no? Un equilibrio con el universo. El ego no es malo, el ego me enseñó hace mucho tiempo a que cuando tengo hambre tengo que buscar comida y fui aprendiendo qué es bueno para comer y qué no, qué sacia mi apetito y qué puede traerme dolor o enfermedad. Bueno, el ego no es malo, el problema es solo vivir para el ego y pensar todo para mí. Hay que trascenderlo. Bueno, allá el ego ya no está presente de esa manera como aquí en la Tierra inconsciente y egoísta y limitado por la falta de experiencia personal o de apertura hacia el universo, solo pensando en uno, ahí el ego no está presente. Entonces el espíritu está viendo la prosperidad, ¿no? Es decir, el desarrollo, el adelanto espiritual. ¿Y qué es lo que está viendo? Lo que anhela alcanzar. A Dios no le preocupa lo que ignoran sus hijos. Lo que Dios quiere es que trabajen con lo que saben. Entonces, no están viendo qué hay más allá del horizonte, sino que qué es lo importante para cualquiera de nosotros, si es que no lo podemos ver y saber hasta este momento. Primero, ¿dónde estamos parados? ¿Hacia dónde vamos? Y teniendo esto en claro, poder tener la fuerza y que sería la disposición de dar el paso que hay que dar para avanzar en ese sentido. Pero es un paso que, ¿qué sería
más importante como a manera de revelación para ustedes? ¿Ver el horizonte para quedarse tranquilo que van por buen camino? ¿O encontrar o disponer o pedir tal vez la asistencia y el apoyo para dar el primer paso o el próximo paso? Lo que nos acerca es cada paso y cada paso tiene que ser dado con conciencia para poder ir aprendiendo en todo este viaje y tomando justamente, insisto, conciencia de esta experiencia de vida. Allá todo eso lo ve con claridad. Cuando le toque volver aquí a la tierra, habiéndose inspirado en ese tiempo, el tiempo que dura el estar allá antes de volver depende de la evolución del espíritu. Cuanto más evolucionado es el espíritu, menos tiempo necesita estar inspirándose, porque como es más evolucionado, tiene las cosas más claras, no necesita hacer tanto repaso, ¿no? Entonces vuelve. Y a la vez que no necesita el repaso, también tiene más fuerza álmica para poder volver a enfrentar este mundo. Porque aquel que se está acercando a terminar la escuela no quiere perder tiempo en vacaciones, en descansos, en distracción. Quiere terminar la escuela. Entonces, cuanto más adelantado está, más pronto viene, menos tiempo necesita de repaso. Cuando viene a este mundo, nace, como nos ha pasado a todos, en un seno familiar, en el mejor y ideal de los casos, en donde nos sepan contener y seamos fruto de amor. Es decir, que quienes nos trajeron al mundo lo hicieron desde un amor que los superó y el cual nosotros tomamos como forma, ¿no? Entonces, con amor nos acompañarán. Pero bueno, ahí entra esto, que otra vez entramos en el mundo en donde se desconoce de esa realidad y intentan inculcarnos los padres y la sociedad lo que consideran que es mejor o más conveniente para que podamos llegar a tener, ¿no? Porque nos dicen, vos haces esto, ahora no lo entendés, pero cuando seas grande lo vas a entender. Entonces vamos a crecer durante tiempo haciendo algo que no entendemos, que nos dicen que un día lo vamos a entender. Pero no sé si es entender o lo vamos a aceptar, porque a lo mejor entendemos que no fue bueno para nosotros. Si la evolución es constante, y lo es, no es bueno que tomando lo mejor que nos dan nuestros padres, nos quedemos en eso. Tenemos que evolucionarlo. Entonces, para que evolucione a través nuestro, tenemos que ver cómo podemos mejorar aquello que nos dieron. Agradecer que nos dieron lo mejor, pero no quedarnos con aquello como que es lo mejor y más no se puede. Entonces, cuanto más vamos haciendo esto vida tras vida, más fácil es ese paso a la otra vida, es decir, a la vida real. Entonces, cuando se termina el tiempo allá, sucede algo parecido, pero no es lo traumático que puede ser aquí en la Tierra, a lo que Claro. sucede aquí. Se Sí. termina la vida allá para nacer acá. Sí. Sí, 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 me gusta desde que dijiste, claro, porque ahora no llego, entonces allá no está el trauma, el sufrimiento, el drama, que es lo que en el plano terrenal, digamos que a veces lo diferencia, pero vamos cada vez por mejor camino, cada vez en esta comprensión, digamos que duele, pero ya el drama y el sufrimiento no se experimenta de la misma manera y lo podemos ver en muchas personas que están pasando por procesos de duelo, despidiendo el cuerpo de un ser querido, pero amando su luz, su energía, comprendiendo la eternidad, y entonces los procesos también van inspirando a otras personas para que ese momento, ese paso, eso que llamamos muerte, que no es bien llamado sino trascendencia, ahí sí, es un paso, ¿no? Exacto. Daniel, definitivamente yo contigo me puedo quedar hablando horas y horas y sé que las personas se conectarían horas y horas, por eso nos va a tocar hablar en otro live del cielo. ¿Por qué? Porque es un tema muy amplio, tú mismo lo dijiste, pero es una experiencia muy, muy hermosa. Y por eso para despedirnos hay algunas personas que pueden estar, digamos, o sea, leyendo acá las preguntas y también como alguna vez me surgió la comprensión de por qué si estamos en el más allá, llenos de sabiduría, de luz, de comprensión, de inspiración, venimos a este plano terrenal
a pasar por esos procesos que con el ego son dolorosos y de sufrimiento para volver a llegar a esa sabiduría. Entonces, cuando yo llegué a la comprensión de que, por supuesto que es la forma de experimentarnos y la energía mantener el movimiento, porque esa es la única forma de mantenernos en esa experiencia, la energía no se crea ni se destruye, somos eternos cuando experimentamos estos planos como el terrenal y otras, seguramente en el pluriverso, pero hoy vamos a hablar del colegio de la Tierra, pues entonces es la forma de mantener la energía en movimiento, o sea, somos Dios en evolución. Si nace mi bebé y yo digo, ay, va a ser un humano como yo, pues venga, lo boto a la basura porque pues igual humanos hay muchos. No, por supuesto que yo lo miro, lo inspiro, le doy lo mejor de mí y él también tendrá su proceso de experiencia humana para mejorar. En estos días rápidamente dijimos, estamos viviendo mejor que nuestros papás. Mi mamá estaba al lado y yo dije, mami, tú estás viviendo mejor que tu mamá. Y mi abuela tuvo que haber vivido mejor que su mamá. Y entonces en esa comprensión en un minuto dijimos, sí, gocémonos este momento tan diferente, pero abriendo el corazón a esa nueva información. Así que habrá otro live para que hablemos de lo que es el libre albedrío también. Sí, bueno, Tengo perfecto. muchos temas contigo, Daniel Hermoso. Gracias, maestro, por acompañarnos. Una, digamos, como una tareita que nos dejes de cierre para nosotros practicar en este camino de evolución. No, no sé si será tarea, pero recordar algo que ya se los he dicho en otra oportunidad, no en este vivo, pero que la vida esta que tenemos es el camino por el que tenemos que transitar, ¿no? No hay personas espirituales y otras que no lo son, o personas que van por lo material, y otras por lo espiritual. Todos somos espíritus, aún esas personas que se enfocan, parece o aparentemente, solo en lo material. Son espíritus que están concentrados en algo que no terminan de comprender y de entender plenamente. Pero la vida, entonces, es el camino por el que tenemos que transitar. Y lo que hace la diferencia es poner amor en todo lo que hacemos. Es decir, la vida vivida con amor es la que nos conduce hacia la fuente en el retorno y experimentando plenamente cada paso que estamos dando, ¿no? Entonces, no sé si es una tarea, pero tratemos de concentrarnos y de recordar, y si a ustedes les parece que esto es de valor para ustedes, traten de vivirlo cada vez que puedan, no solo cuando se acomoden las cosas para hacerlo. Eh, Nos puede dar muy lindas experiencias poder conseguir esto en situaciones en donde parece que es imposible o innecesario o hasta inapropiado. Ahí en donde el ambiente no es el mejor para poder hacer esto, es en donde más podemos crecer. Donde hay silencio, cualquiera hace silencio. Donde hay bullicio, no cualquiera hace silencio. Entonces, eh, procuremos no el ambiente que entendamos posible, más apropiado para nosotros, y bueno, tratemos de experimentar la vida poniendo amor ahí en donde no es común que lo hagamos y donde sí lo hacemos normalmente, pongamos más pureza en ese amor si es posible. Ay, qué belleza, maravilloso. Bueno, cliccito acá, a seguir Impulso de una nueva vida, a sugerir la cuenta de Daniel Fermínáez, ver los otros lives que él tiene en su cuenta, son maravillosos, poderosos, tienen la programación para toda esta semana, también su canal de YouTube. Es ir encontrando esos inspiradores con resultados que nos dicen si se puede vivir en tanto amor, pues ¿qué me está faltando a mí? Venga, averiguo. Entonces me pongo en esa disposición. Y yo cierro con otro hermoso aprendizaje de tantos que tiene este live, a quien, pues a todos los conectados, a quienes lo vean grabado, que lo vuelvan a ver una y otra vez para que saquen más información. Y dijiste algo muy bello, Daniel, cuando dijiste no puedo postergar la siembra, porque entonces se me mueve también la cosecha. Wow, Sí. eso me encantó, me encantó. Y bueno, repito nuevamente, la única cura para el miedo es el conocimiento. Hay muchos aprendizajes hermosos, así que a volver a ver este live, recuerden que estos temas como están un poquito vetados por las redes sociales, nuestra única forma de crecer y expandirnos con esta información de amor es sugerir las cuentas de manera personalizada. Es como la única inversión para estos espacios que gratuitamente compartimos con todos ustedes. Así que gracias por ese tiempo, gracias por la práctica
Ahí está la sabiduría, practicar esto bueno que aprendemos. Maestra, gracias por tu tiempo, tu sabiduría y con tu equipo estaremos programando estos otros temas que nos quedaron pendientes. ¡Mua! Muchos besos y bendiciones. Gracias. Con todo gusto. Gracias, Liliana. Gracias a todos. Buenas tardes.